Evangelio de hoy domingo 20 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 1 al 9. El primer día de la semana. María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo. El que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio de San Juan, se nos conduce hacia una de las escenas más conmovedoras y centrales de la fe cristiana: la constatación del sepulcro vacío. Aquí no hay aún apariciones físicas de Cristo resucitado. Pero sí se pone en marcha un itinerario de fe. Un proceso espiritual de descubrimiento, que va desde la ausencia y el desconcierto, hasta la semilla de una fe nueva que nacerá con fuerza. El relato comienza cuando María Magdalena, impulsada por el amor y el duelo, va al sepulcro en la oscuridad de la madrugada. Y su hallazgo no es la confirmación del dolor, sino el signo silencioso de que algo inmenso ha ocurrido. El detalle de que María acude al sepulcro cuando todavía estaba oscuro tiene un valor simbólico profundo. La oscuridad no es solo la hora del día, sino también el estado espiritual del alma que aún no ha comprendido la resurrección. María representa a la humanidad que ama, que busca, pero que todavía camina en la sombra del misterio. La fe pascual no nace de un golpe de luz repentina, sino de un camino que comienza entre sombras, que se abre paso con el deseo sincero de encontrar a aquel que nos ha transformado. María Magdalena ve la piedra removida y su primera reacción es de temor, no de esperanza. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, dice. Su mente, aún aferrada a la lógica de la muerte, no contempla la posibilidad de que Jesús esté vivo. Esto refleja como muchas veces, incluso cuando se nos ofrece un signo, nuestra interpretación está condicionada por lo que creemos posible. El corazón humano necesita ser liberado del estrecho marco de la experiencia, para abrirse a la sorpresa de Dios. En su afán por entender, María corre a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo, el que Jesús amaba. Este movimiento revela una vez más que la fe no es un camino solitario. Ante la incertidumbre, buscamos a los hermanos, a la comunidad, al grupo de los que comparten la misma esperanza. La Iglesia nace no de certezas individuales, sino de un caminar conjunto, donde cada uno aporta su mirada, su historia, su intuición. La fe se confirma en la fraternidad, en la búsqueda común. Pedro y el otro discípulo corren hacia el sepulcro. Hay una prisa, una urgencia, un impulso casi visceral que los lanza al lugar de la ausencia. El texto nos presenta también una diferencia significativa. El discípulo amado corre más rápido que Pedro,
pero espera fuera. Hay una delicadeza en ese gesto, el respeto por el liderazgo de Pedro. O quizás la intuición de que hay que dar tiempo al otro para entrar primero en el misterio. La fe se construye también con paciencia. Con respeto por el ritmo de cada quien. El discípulo amado representa la sensibilidad del amor. No necesita pruebas, ni palabras, ni apariciones. Basta mirar los signos para creer. Esta dimensión amorosa de la fe es esencial. El corazón que ha sido tocado profundamente por Cristo está preparado para captar su presencia aún en lo invisible. Cuando Juan entra al sepulcro, ve los lienzos y cree. No se nos dice que comprendió, sino que creyó. Esta fe inicial es como una semilla, silenciosa, oculta, pero real. Pedro, por su parte, entra y examina cuidadosamente los signos. Los lienzos, el sudario enrollado en su lugar. Esta observación meticulosa contrasta con la intuición del discípulo amado. Nos muestra que la fe también puede venir por el camino del discernimiento, del análisis, del razonamiento. No todos llegamos a la fe por la misma vía. Lo importante es estar dispuesto a entrar al sepulcro. A confrontarse con el misterio, a permitir que los signos hablen. Es significativo que lo que encuentran dentro del sepulcro no es una presencia gloriosa, sino una ausencia cargada de sentido. Los lienzos que envolvían el cuerpo están allí, pero el cuerpo ha desaparecido. En la lógica de este mundo, la ausencia significa pérdida. Pero en la lógica del Evangelio, la ausencia puede ser señal de una presencia nueva. El vacío no es sinónimo de muerte, sino apertura al infinito. La fe cristiana se edifica sobre este vacío lleno de promesa. La fe pascual, entonces, es un salto. No es una conclusión lógica, ni una deducción empírica. Es una respuesta al llamado que resuena en lo profundo del corazón. El discípulo amado cree sin ver a Jesús, solo por los signos. Este acto de fe es el prototipo de lo que viviremos todos los cristianos. Después de la resurrección. Creer sin haber visto, confiar en la palabra, en los signos, en el testimonio. Bienaventurados los que no han visto y han creído, dirá Jesús más adelante. El texto concluye diciendo que todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Esta afirmación nos recuerda que la fe es también una lectura profunda de las Escrituras. La comprensión plena de la resurrección requiere entrar en el dinamismo de la palabra de Dios. No basta ver, hay que interpretar. No basta experimentar, hay que recordar, meditar, entender en la luz del Espíritu. La Escritura es la clave para interpretar el sepulcro vacío. El relato de San Juan nos enseña, entonces, que el encuentro con el resucitado no comienza con visiones o emociones, sino con una ausencia elocuente, con signos que desafían nuestra lógica, con una invitación a abrir el corazón a una realidad nueva. La fe cristiana no se apoya en pruebas concluyentes, sino en la confianza en una presencia que transforma la vida. Este comienzo humilde es también una garantía de autenticidad. La fe que nace así no se desvanece fácilmente. María Magdalena, Pedro y Juan son como tres etapas del camino espiritual. María representa el amor dolorido, la búsqueda aún confundida. Pedro encarna el deseo de liderar, de entender, de analizar. Juan simboliza el amor contemplativo. La capacidad de creer por intuición del corazón. En cada uno de nosotros conviven estas tres dimensiones. Nuestro camino hacia la fe pascual.
Pasa por momentos de oscuridad, de investigación y de revelación interior. Este pasaje es también un llamado a abrir los ojos. Muchas veces nos quejamos de la ausencia de Dios, de su silencio, de su aparente lejanía. Pero quizás el problema no es su ausencia, sino nuestra mirada. Quizás estamos buscando a Dios donde no está. O con criterios que no le corresponden. El sepulcro vacío nos enseña que Dios actúa de formas inesperadas. Que la vida nueva no siempre se anuncia con trompetas, sino con un susurro en el corazón. Esta escena tiene también un fuerte contenido eclesial. Pedro y Juan juntos en el sepulcro es una imagen de la iglesia. La comunidad en búsqueda. La pluralidad de carismas. La convivencia del amor contemplativo y la autoridad apostólica. La resurrección no es solo una experiencia personal, sino una revelación que funda y renueva a la comunidad. Es en la comunión que se fortalece la fe, que se discierne la verdad, que se acoge la novedad de Dios. El Evangelio nos sitúa también ante la pregunta fundamental. ¿Qué significa creer? ¿Qué implica para nosotros hoy mirar un sepulcro vacío y proclamar que la vida ha vencido? La fe pascual no es evasión de la realidad, ni optimismo superficial. Es la certeza profunda de que Dios ha irrumpido en la historia para transformarla desde dentro. Es la convicción de que el amor tiene la última palabra. Y es el compromiso de vivir a la altura de esa esperanza. En este Evangelio, el misterio de la fe alcanza una profundidad insondable. La resurrección no se nos presenta como un espectáculo, sino como un signo que requiere discernimiento. Jesús, el Señor de la vida, no irrumpe en la historia con despliegues de poder, sino que deja a sus discípulos las huellas de su victoria. Una tumba abierta, unos lienzos doblados, una ausencia llena de sentido. Este modo de revelarse interpela nuestras formas de creer. ¿Estamos buscando a un Dios espectacular? ¿O somos capaces de seguir a aquel que actúa con discreción y verdad? El Evangelio según San Juan nos muestra también que el amor es el que ve primero. María Magdalena, movida por un amor profundo y perseverante, llega cuando aún es de noche. Juan, el discípulo amado, es quien cree con solo mirar. En este relato, la lógica del amor supera la lógica del razonamiento. Es el amor el que mantiene el vínculo cuando todo parece perdido. El que prepara el corazón para reconocer al resucitado. No es la evidencia científica la que produce fe, sino la apertura de un corazón enamorado. Este relato nos invita a confrontar nuestras propias experiencias de vacío y ausencia. ¿Cuántas veces nos sentimos como frente a un sepulcro cerrado, sin esperanza, sin respuestas? Pero la fe pascual nos enseña que incluso en esos momentos, Dios ya ha actuado. A menudo, solo después de pasar por la oscuridad comprendemos que el Señor ya ha removido la piedra. El silencio de Dios no es ausencia, sino preparación para una revelación más profunda. Así, el sepulcro vacío es promesa más que desconcierto. También es esencial notar cómo este relato habla del proceso comunitario de la fe. María corre a anunciar a los discípulos lo que ha visto. Pedro y Juan corren juntos al sepulcro. La fe no es un camino que se recorre en soledad, sino en comunión. El anuncio de la resurrección pasa de boca en boca, de testigo en testigo. Incluso cuando uno cree por sí mismo, su fe fortalece la de otros. Este dinamismo misionero es esencial al cristianismo. Hemos de anunciar no solo con palabras, sino con vidas transformadas por la alegría pascual.
El Evangelio de San Juan, siempre tan simbólico, nos habla de correr. María corre, Pedro corre, Juan corre. La resurrección pone en movimiento. El encuentro con la vida no permite la pasividad. Es como si el mundo entero fuera sacudido y llamado a despertarse. El cristiano pascual no es un espectador, sino un testigo activo. El gozo de la resurrección impulsa, dinamiza, lanza al anuncio, al servicio, a la esperanza. Y este correr no es por miedo, sino por amor y deseo de certeza. En este texto encontramos también un llamado a pasar de la fe que ve a la fe que cree. Juan ve los lienzos y cree. Pero más adelante, Jesús dirá a Tomás: dichosos los que creen sin haber visto. La Pascua inaugura el tiempo de la Iglesia, en el que la fe no depende de signos visibles, sino de la escucha atenta al Espíritu. Esta es una fe más profunda, más libre, más duradera. Nos exige mirar con los ojos del alma, interpretar la realidad a la luz de la palabra, descubrir a Dios en lo cotidiano. Este pasaje también rompe con la lógica de la desesperanza. La piedra ha sido removida no por los discípulos, sino por Dios. El acceso a la vida no depende de nuestras fuerzas, sino de su gracia. El cristianismo no es una ideología de esfuerzo o mérito, sino una historia de amor gratuito. Dios actúa por nosotros antes de que lo entendamos. Él prepara el camino, remueve las piedras, anticipa nuestra búsqueda. La fe consiste en entrar en ese dinamismo divino con humildad y gratitud. El mensaje del sepulcro vacío nos obliga a revisar nuestras categorías. Ya no hay que buscar entre los muertos al que vive. La lógica pascual trastoca nuestros esquemas. Donde esperábamos derrota, hay victoria. Donde veíamos muerte, hay vida. Esto nos invita a revisar nuestras actitudes. ¿Cómo miramos nuestras propias cruces? ¿Qué sentido damos al sufrimiento? La resurrección no elimina el dolor, pero lo transforma. No niega la cruz, pero la convierte en camino de gloria. El Evangelio nos revela también una pedagogía divina progresiva. Dios no se impone de golpe. Se revela poco a poco, respeta nuestros tiempos, acompaña nuestro proceso. El hecho de que Jesús no se aparezca de inmediato, sino que primero sea encontrado en signos, muestra una profunda delicadeza. Él desea que nuestra fe no sea fruto de la emoción momentánea, sino de una convicción arraigada en el amor. Esa pedagogía nos anima a ser pacientes también con nosotros mismos y con los demás. El relato del sepulcro vacío nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Qué buscamos? María Magdalena buscaba un cuerpo, los discípulos buscaban entender qué había pasado. Pero el Señor les ofrece algo infinitamente mayor. La victoria sobre la muerte, la vida nueva. También nosotros buscamos muchas veces lo que creemos necesitar. Pero Dios nos sorprende con dones superiores. Esta es la lógica de la Pascua, no recibir lo que pedimos, sino lo que realmente necesitamos, incluso si no lo comprendemos de inmediato. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.